Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo que comenzó en el día de ayer, el Croatia Grand Chess Tour, que pertenece a una serie de torneos. En total son 5 que se están jugando en estos meses de verano. El global de este tour se llama el Grand Chess Tour y son torneos que se juegan en capitales europeas y son presenciales. Hay alternancia. Si recordáis, en Bucarest se jugó el primer torneo hace apenas un mes y medio, en el que ganó Madmeyarov a ritmo clásico, y el segundo, que se disputó en París, lo ganó en un formato Rapid y Blitz dividido en 2 bloques. Ganó ambos Wesley So. Por lo tanto, en esta tercera ocasión es un nuevo torneo en el que nos encontramos en la capital de Croacia, en Zagreb, y también se divide en 2 partes, rápidas y blitz. Vamos a ver cómo está la clasificación. De momento se jugaron en el día de ayer las partidas rápidas y, como veis, tras 3 partidas, Nepomniachtchi lleva 5 puntos. Va líder destacado, ya que en caso de ganar la partida que te corresponda, pues consigues 2 puntos, tablas es 1 punto y si pierdes 0. Por lo tanto, de hecho, pues él ganó 2 partidas consiguiendo 4 puntos más en otra que hizo tablas. Esta es una de ellas, que juega con las piezas blancas y con piezas negras Madmeyarov. Como podéis ver, también destacan entre todos los jugadores Viswanathan Anand, campeón del mundo en el año 2013, y por otro lado, no para este bloque de partidas rápidas, sino para el bloque de partidas blitz, contaremos con una leyenda del ajedrez, que es Garry Kasparov. Por lo que va a ser muy emocionante. Vamos con esta partida, es la segunda ronda. Ambos jugadores habían ganado la primera ronda jugando contra diferentes jugadores, y ya en el tablero este C4, apertura inglesa por parte de Nepomniachtchi, a lo que Madmeyarov responde con caballo F6, y aquí de alguna manera juegan simétrico. G3, G6, alfil G2, alfil G7, ambos fianchetan el alfil de rey, y tras jugarse este caballo C3, aquí Madmeyarov aprovecha para enrocarse en corto. Las próximas jugadas son este D4, D6, y tras jugarse un E4 hemos traspuesto a una defensa india de rey, en el que las blancas, como vemos, ocupan el centro con estos 3 peones, y las negras suelen enrocar rápidamente, poner en defensa a su rey, y posteriormente suelen romper y atacar este centro con movimientos como C5, E5, rupturas centrales de peones. También este alfil de alguna manera pues ya está tocando en el centro, y tras un C5, en caso de que se juegue en alguna línea, pues puede venir un caballo C6 para meter más presión en el centro, y las blancas pues siguen con su desarrollo. No obstante, vamos a ver qué ocurre en esta partida, que efectivamente aquí viene este 5, las rupturas o los peones centrales de las negras, como vemos, están en casillas negras para permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas, y los siguientes movimientos son caballo G, E2 y primeros cambios. E por D4, como vemos, la estructura central de peones pues queda un poco tocada, ya que ya no existe peón en D4, y tras esta recaptura se juega este torre E8. Todavía Nepomniachtchi cuenta con su rey en el centro, y aquí es cuando decide enrocar en corto. La partida continúa con nueva jugada de desarrollo, caballo B, D7, y tras este H3 se juega A6, ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, quizás preparando un B5, y posteriormente también este alfil de casillas blancas podría entrar por la gran diagonal para disputar con el otro alfil pues dichas casillas. Se juega torre E1, activando también, como hizo anteriormente Madmeyarov, y tras jugarse este torre B8 se continúa con alfil E3. Tras estas jugadas de desarrollo, caballo E5 por parte de las negras, de alguna manera ganando un poquito de espacio en el centro. También ataca este peón de C4, B3 para defenderlo, y tras jugarse C5 ahora atacando a este caballo centralizado, este se retira a E2. La partida continúa con este B5, esta ruptura en el flanco de dama también que comentábamos que podía llegar, y aquí Nepomniachtchi no hace nada al respecto y juega este F4. Toca el caballo, este se retira a D7, y tras jugarse este dama por D6, ya que al haber retirado el caballo Madmeyarov permite esta captura, el peón está indefenso, aquí las negras aprovechan para jugar este B4. Se ataca el caballo de C3,
Nepomniachtchi decide no retirarlo y contraatacar con un E5. El tema es que si las negras capturan en C3, ahora las blancas podrían capturar en F6, pero esto no ocurre en la partida a partir de este movimiento. Vamos a ver muy rápidamente el por qué Nepomniachtchi pues quizás no hizo esta recaptura en F6. En caso de hacerla, se podría haber jugado por parte de las negras este torre por E3. Al capturar el peón, pues ha dejado la columna abierta y las negras capturan una segunda pieza, y tras estos movimientos es verdad que se recupera con este movimiento F por G7. No obstante, se tiene este torre B6 ganando un tiempo, atacando a la dama, y si esta se retira y vuelve a D1 para de alguna manera pues venir a la defensa, las negras pueden doblar torres con bastante presión en la columna E, como estamos viendo. Además, este peón pasado pues está defendido por la torre de E3. En caso de que esté atacado en una ocasión y se ataque en una segunda ocasión, aquí las negras pueden jugar este dama F6 para defender nuevamente dicho peón, o incluso podrían jugar este dama E7 ya con muchísima presión sobre este caballo de E2, y si se retira pues habría triple ataque sobre esta torre de E1. Por lo tanto, estarían de alguna manera las blancas concediendo espacio y desarrollo a las piezas negras. Esto no es lo que quiere Nepomniachtchi, y tras esta captura, por lo tanto perdiendo o sacrificando una pieza, aquí Nepomniachtchi decide recapturar este peón peligroso y pasado de C3, y vamos a ver si tiene compensación por estos movimientos. De momento este caballo está atacado. Aquí Madmeyarov decide salvarlo, lo lleva a H5, y tras G4 que juega Nepo parece que está atrapado. No puede volver, a no ser de que sea otra vez capturado, a F6. Tampoco tiene muchos más movimientos. Quizás lo podríamos traer a esta casilla de G3, pero también podría seguir la presión por parte de las piezas blancas, y no sería pues buen movimiento, ¿no? Por lo tanto, ocurre este G4, primero jugada intermedia, alfil F8 tocando a la dama, esta se retira a D2 y permite o libera la casilla de G7 para Madmeyarov. Cuenta con pieza de más, pero también fijaros que todas las piezas se encuentran en la primera fila, excepto los dos caballos que están en la segunda, y de alguna manera pues los alfiles no están coordinados, tampoco tienen mucho alcance porque suelen tocar con sus propias piezas, y también las torres pues no están conectadas y hay cierta descoordinación. Esto es lo que tiene que seguir aprovechando Nepomniachtchi, que aquí centraliza su caballo, lo lleva a D5, y tras jugarse este F6 para intentar, bueno, pues romper este peón adelantado por parte de Nepomniachtchi, aquí Nepomniachtchi incluye o introduce una nueva pieza al ataque. La última torre, que la tenía sin activar, la activa por la columna D, y tras jugarse este F por E5, aquí no recaptura, sino que juega este movimiento Nepomniachtchi, F5, y la partida continúa con este alfil B7. Es verdad que podríamos pensar en capturar este peón, que de alguna manera para las negras pues tiene un nuevo defensor por parte del caballo de G7 tocando en F5, pero en caso de entrar en esta línea se podrían meter en problemas rápidamente, ya que el problema de esta posición es que tras alfil G5 esta dama está atrapada, no tiene movimientos, estas casillas no las tiene pues disponibles, lógicamente se tendría que retirar, y como vemos aquí el caballo y la dama enemiga pues controlan todas las casillas de escape de la dama negra, por lo que aquí se puede jugar profundizando un poquito más en esta línea este torre E7 para intentar salvar la dama, y tras un torre por E5 no se puede capturar con la torre ya que caería la dama enemiga, y si caballo por E5 perdón, tienen este caballo F6 con jaque. El rey se puede retirar a H8, finalmente caería esta dama y de alguna manera la partida ya sería fácil para las blancas. Por lo que aquí Madmeyarov no puede capturar este peón. La idea de las blancas es introducirlo hasta F6, F7, incluso llevarlo a la coronación, y aquí se juega este alfil B7. De alguna manera pues ya empieza a desarrollar tímidamente alguna de sus piezas, y la partida tras estos movimientos continúa con este alfil G5. Este movimiento ha liberado la casilla de C8 para la dama, es por eso que Madmeyarov la retira a C8,
y tras jugarse en la posición este torre F1 para acompañar los movimientos ahora del peón de la columna F, la partida continúa con este G por F5. Ahora podríamos ver rápidamente, en caso de que las negras hagan algún otro movimiento, como por ejemplo capturar este caballo peligroso siempre en esta posición, pero el tema es que tras dama por D5 jaque, el rey se tiene que retirar y este caballo está tocado dos veces, por dama y por torre, solo defendido por la dama. Por lo tanto, de alguna manera las piezas negras siguen sin tener buen desarrollo. La partida continúa con este G por F5, se elimina el peón de la columna F, pero se coloca otro. Por lo tanto, G por F5 y tras retirarse el rey ya a H8 se juega este F6. Se toca el caballo, este se retira a E6, el peón como vemos es imparable y al menos aquí las negras van a ganar la calidad. La torre se retira de 8, está tocada por el alfil, aunque aquí Nepomniachtchi tiene una idea muy buena y no es otra que atacar con el caballo la dama. El módulo recomienda llevar el caballo a E7 para tocar a la dama, pero él lo ve desde otra perspectiva o desde otro ángulo, ya que juega este caballo B6 sacrificando una nueva pieza. Es el segundo caballo que sacrifica, antes en C3, ahora en B6. Aquí Madmeyarov juega este caballo por B6 y tras estos movimientos, además, la dama, como vemos, está atacada por la torre. Es un ataque a la descubierta y la partida continúa primero con este alfil F6 jaque, única para defenderlo ya que el peón y el alfil pues defienden todas las casillas de escape del rey. Alfil G7 y tras este dama por D8 jaque se juega dama por D8 y alfil por D8. De alguna manera este alfil sirve al menos de bloqueo para la torre, que ya no controla su propia fila, la primera fila, y por otro lado, aunque de momento la casilla de F8 está fuertemente defendida con caballo y alfil, pues vamos a ver cómo continúa la misma. De hecho, se juega este alfil por G2, podríamos pensar en capturar este alfil, ya que hay doble ataque por parte del caballo y la torre, pero no se debe hacer. De hecho, Madmeyarov no lo realiza y podríamos entrar en esta línea. En caso de torre por D8 y torre por D8, caballo por, y finalmente las blancas consiguen coronar. Tras este jaque, alfil por F8 y tras torre por F8, como vemos, está recuperando la pieza entregada anteriormente. Y las blancas, además de tener calidad, pues tienen los mismos peones, pero estos cuatro peones pues están sin coordinar y es muy difícil de defenderlos todos, ¿no? Por lo tanto, la partida se iría bastante rápido para el bando blanco. De alguna manera quiere seguir aguantando, lógicamente, Madmeyarov. Juega primero este alfil por G2, rey por G2 y la partida continúa con este caballo F8, de alguna manera sirviendo de bloqueo. Se juega este alfil E7 no para atacar al caballo, que lo está haciendo, sino para capturar o tocar este peón de C5, que está sin defender. Se juega este caballo B D7 para defenderlo y ambos caballos se defienden mutuamente. De alguna manera y en algunas posiciones este tipo de defensas entre los caballos suele ser bastante débil o bastante peligrosa, ya que como vemos en esta posición, si por ejemplo se retira o se mueve este caballo, el caballo de D7 podría caer. Por lo tanto, no es la mejor de las defensas, pero está intentando salir de este control y este atosigamiento que tiene Nepomniachtchi en la posición. Por lo tanto, la partida, como vemos, las piezas negras vuelven a estar en la primera y segunda fila, peones dispersos, y tras jugarse este torre D6, no ya solo para doblar torres y meter presión a este caballo, sino para tocar, por ejemplo, el punto de A6 que está sin defender. La partida continúa con este E4, así dar libertad a este alfil y de alguna manera a ver si le da tiempo a jugar a Madmeyarov este 3, defender el peón que tienen también las negras pasado, y quizás pues intentar coronar. No obstante, Nepomniachtchi no le da tiempo para ello, juega este torre E1 y tras alfil D4, torre por E4, no hay prisa en capturar este peón que está sin defender, tampoco se ha podido mover, se juega este rey G7. El rey sale de su escondite, toca el punto de F7, la partida continúa con este torre por A6 y es verdad que Nepomniachtchi pierde este peón, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Se juega este alfil de 6, retirando al alfil del ataque del rey, aunque está defendido por la torre. Ahora es la torre la que puede entrar
en E7 y tras estos movimientos y jugar torre C8, ya que el alfil también a su vez atacaba a la torre en B8, se juega este torre E7 jaque y esto lo aprovecha Nepomniachtchi para meter ambas torres en la séptima fila. La partida continúa con este rey G8, además como vemos tras este torre A7 hay doble ataque sobre el caballo, por lo que si no hacen nada las negras podría capturarse 2 caballos por una torre. Se mueve el caballo, se retira a F6 y tras jugarse este torre G7 con jaque, rey H8, Nepomniachtchi lleva nuevamente al rey hasta la esquina y tras jugarse en la posición este caballo E4 atacando al alfil, aquí tiene una idea muy buena para simplificar la posición. Como vemos, juega este torre B8, en caso de que las negras capturen, pues se recaptura con el alfil, aunque aquí Madmeyarov captura una pieza, es el alfil de D6 y además defiende de la torre de C8. Por lo tanto, han ganado las negras una pieza, pero tras estas capturas que pasan en la partida, se juega este torre A8 y uno de los caballos no se va a poder salvar. Por lo tanto se está recuperando esa pieza perdida. La partida continúa con este caballo D6 y tras este jaque, capturando en F8, rey G7 y la torre vuelve a 8. Prácticamente, aunque es verdad que vemos que son 2 piezas por torre, son 4 peones contra 2, 3 de ellos como vemos están consecutivos y además las blancas cuentan con un peón pasado que aunque está en casa corre muy rápido. De hecho, es una posición perdedora y la partida continúa con este alfil C3, quizás para defender en A5, llevar el caballo a B7 y también defender hasta en 2 ocasiones este punto de A5 y evitar que este peón que ya se encuentra en A4 tras este movimiento pues pueda progresar. Se juega este caballo B7 y aquí hay que decir que Madmeyarov prácticamente estaba sin tiempo. Son partidas rápidas a 25 minutos más 10 segundos de incremento, estaba con apenas segundos y este es un movimiento más rápido, perdedor, ya que tras torre A7 pues decide abandonar. El caballo queda clavado, la pieza se va a perder, no se puede defender con el alfil y con esto la partida termina. No obstante, por seguir una línea y ver que en caso de que no jueguen este caballo B7 las negras, realmente no hay mucho más que hacer. Quizás se podría jugar este rey F6, vamos a ver lo que podrían hacer las blancas, ya jugarían este A5 y en caso de que las negras capturen con el no capturen con el alfil en A5, ya que está defendido por la torre, este alfil ya no puede defender o atacar más casillas, ya que esta casilla negra, que es la de A7, pues obviamente no puede venir vía D4 y en caso de que se tenga que mover alguna pieza para después reubicar el alfil para llevarlo o que defienda la casilla de A7, pues va a llevar bastantes tiempos. En caso aquí de que se juegue este caballo B7 atacando al peón de A5, permite este A6 y con este caballo nuevamente pues poco podemos hacer. Lo podemos traer a D6, se podría jugar este A7 incluso y tras retirar el caballo y llevarlo a F5 pues se puede dar un jaque y finalmente se puede sacar dama. Eso no es posibilidad y tras este A5 que hemos visto, si las negras entregan el alfil, pues ya se está atacando el punto de C5, puede venir primero este caballo E4 para defenderlo, rey F3 atacando al defensor y tras retirarse este caballo a G5 con jaque, el rey puede venir a F4. Tras realizar una nueva captura con jaque, el rey se retira a E3, aquí ya no hay más jaques, también controla pues casillas en las que el caballo pueda venir a la defensa y tras traerlo a G5, como vemos las blancas cuentan con 2 peones pasados y consecutivos, torre contra caballo, 2 peones contra 1 y la partida está ganada para las blancas. Por lo tanto, nos vemos en otra partida, en otro vídeo. Pinta muy bien no solo este formato rápido, sino lo que va a venir a continuación con Garry Kasparov. Un saludo y vamos hablando. Chao.